Cuba Información. Viviana Núñez Menéndez es periodista, ella trabaja aquí en el Centro Cultural Pablo de la Torriente, es editora jefa también de la editorial propia de esta institución. Bueno, Viviana, empieza contándonos cómo surge el Centro Cultural Pablo de la Torriente y con qué objetivos. Sí, el centro surge en 1996, es una institución cultural, como lo dice su nombre, Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, con un objetivo primario que es rescatar la obra de ese periodista Pablo de la Torriente Bravo, cubano-puertorriqueño, quien murió dando su vida por la República Española en la Guerra Civil Española. Pues ese fue el objetivo esencial. Comenzamos por ahí, pero a partir de ese rescate de la memoria ya no solo era el rescate de la obra de Pablo, sino de todo lo que nos identifica, lo que nos define, es decir, el rescate en general de la memoria. Y los espacios abiertos para promover importantes manifestaciones culturales que o estaban olvidadas o estaban preteridas o de alguna forma no estaban en el día a día de la cultura cubana. Y así, a partir de ese trabajo de rescate, pues se promovió a la trova cubana con un espacio que ya es muy conocido en Cuba y no solo en Cuba, que es los conciertos que se hacen en la guitarra limpia, donde comenzaron trovadores reconocidos, pero por los que han pasado trovadores de todas las generaciones, de todas las estéticas, donde a nadie se le dice lo que tiene que cantar ni lo que debe cantar, donde a nadie se le piden con anterioridad las letras de las canciones, donde cada cual canta lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, y es una manera también de promover esa libertad de creación, que es una de las esencias también del centro. En ese trabajo de promoción de la trova, de promoción del arte digital, de promoción de rescate de la memoria, pues tenemos una editorial, como bien tú decías, que yo soy la editora jefa, que se nutre fundamentalmente, además de su colección esencial, que es Palabra de Pablo, que es de la obra de Pablo de la Torriente Bravo, de trabajos que se hacen a partir del concurso, precisamente el Premio Memoria, donde se premian esos proyectos que después se convierten en libros y nutren nuestra colección, coloquios y testimonios. También están la colección A Guitarra Limpia, donde se polemiza en términos generales sobre la canción contemporánea cubana, sobre la trova, sobre el por qué no tiene la difusión que debía tener, por qué algunos no la consideran comercial y entonces no la promueven en los lugares decir, en los clubs nocturnos, en lugares, espacios abiertos, porque no se considera que sea una canción que promociona a mucha gente, que la sigue, y entonces sobre toda esa polémica pues también están nuestros libros en esta colección A Guitarra Limpia. Es decir, es una editorial modesta, pero que tiene ese propósito, que es rescatar las cosas que se pueden perder. He conversado también en otros momentos sobre la importancia de rescatar, por ejemplo, a los protagonistas de las guerras independentistas cubanas, los que están todavía vivos, que es una generación que está, por lógica de la vida, falleciendo. Y si no tenemos sus testimonios, que es la base de nuestro trabajo, es una historia que se pierde. Y ese es el objetivo esencial del centro y fundamentalmente también de su editorial. Bueno, ese rescate que también tiene su componente político, ¿no? Como la cultura tampoco nunca es neutra, y en ese sentido me gustaría que comentaras un poco, y por poner un ejemplo concreto de ese origen, ¿no? de cómo la persona que da nombre al centro falleció, como tú bien has dicho, dando su vida por la guerra, por el bando republicano en la Guerra Civil Española. Toda esa cultura silenciada, ¿no? Que allá se ve claramente, porque es la cultura que perdió la guerra y que después se ha ido olvidando. En ese sentido, este año, por ejemplo, habéis hecho un esfuerzo muy especial con el tema del centenario del poeta Miguel Hernández, ¿no? Sí, como bien tú planteabas, bueno, en Cuba, como tú sabes, se publicó a Miguel Hernández primero que en España. Es decir, cuando todavía Franco, desgraciadamente, estaba en España, pues ya en Cuba se había publicado la obra de Miguel Hernández, se conocía la obra de Miguel Hernández. Y el centro ha priorizado esto no solo por la amistad que unió a Miguel Hernández y a Pablo de la Torriente Bravo, sino por lo que representa Miguel Hernández como una figura a rescatar, además de su bellísima poesía, su esencia como persona.
personas. Pues el centro comenzó desde el 2008 a preparar el centenario de Miguel Hernández y fuimos el escenario en febrero del 2008 el coloquio de la primera jornada hernandiana. Después se siguió trabajando todo ese año, todo el 2009, y ahora pues en febrero, en la Feria del Libro, se realizó, en el marco de la Feria del Libro de La Habana, el coloquio de la segunda jornada hernandiana. Editoriales cubanas como Arte y Literatura se pusieron en función de este trabajo, se reeditaron libros de Miguel o sobre Miguel. El centro promovió un concurso que se llama Una canción para Miguel, a partir de canciones hechas de versos, de poemas de Miguel musicalizados. Se editó un libro y todo ese trabajo, además se promovió la realización de la obra de teatro Reino Dividido, que la hizo Amado del Pino, fue su escritor, la dirige Carlos Celdrán y la lleva a cabo el grupo Argos Teatro. Y con toda esa labor, en estos momentos, una delegación del centro presidida por nuestro director, el poeta y cineasta Víctor Casao, se encuentra en España promoviendo todas estas actividades como parte del centenario, que van a terminar precisamente en mayo en la Feria del Libro de Sevilla, donde también vamos a presentar nuestros libros, nuestros discos, nuestro quehacer en general cultural. Yo me imagino que además de este centenario concreto, que es para celebrar y para conmemorar, otro tipo de acciones que habéis tenido y de actividades relacionadas pues con esa unión o con esa ligazón, tal vez con esa memoria olvidada allá en el Estado español. Me imagino que también para ello habéis trabajado o trabajaréis con instituciones o con asociaciones que allá están intentando recuperar esa memoria histórica también en el aspecto cultural, ¿no? Los conocimos directamente en Sevilla el año pasado, cuando participamos por primera vez en la Feria del Libro de Sevilla, a un grupo de arqueólogos muy jóvenes que están por su cuenta y generalmente con su bolsillo financiando la búsqueda de las fosas comunes, reivindicando lugares republicanos que están olvidados. En Sevilla tienen un poco más de ayuda por parte del ayuntamiento, porque sabes que está el Partido Comunista e Izquierda Unida trabajando juntos allí, pero en otros lugares lo hacen anónimamente y se establecieron vínculos con el trabajo de rescate que hacemos nosotros desde condiciones mucho más favorables, apoyados por el Ministerio de Cultura y por las instituciones cubanas que promueven esto, pero que en general el objetivo es el mismo, es que no se pierda nuestros orígenes, que no se pierda de dónde salimos, y en el caso de España es mucho más loable la labor que realizan, porque la realizan en difíciles condiciones y la realizan desde el anonimato, es decir, a veces lo hacen casi generalmente en sus horas libres, fuera, así como la labor solidaria que hacen ustedes, que sabemos que por eso le agradecemos tanto, porque es una labor constante de hormiguita, pero que aquí se agradece porque se sabe lo que se necesita, la solidaridad. Este es un país que la brinda y que igualmente la valora cuando la recibe. Al hablar un poco del trabajo que hacéis aquí en la institución, tú has comentado, bueno, ese apoyo que aquí al menos contáis con el Ministerio de Cultura y otras instituciones, porque el Centro Cultural, digamos que funciona, comentabas antes, como una ONG, ¿no? Tenéis vuestra autonomía, funcionáis independientemente, pero me gustaría que comentaras un poquito cómo es esa labor conjunta o el apoyo mutuo que tenéis desde el Ministerio u otras instituciones culturales. Sí, nosotros somos una institución cultural sin fines de lucro, así nos definimos, y somos desde ese punto de vista una organización, no me gusta usar la palabra no gubernamental o ONG, porque a veces está muy o sobrevalorada o subvalorada. Tenemos esa autonomía, digamos, para expresar nuestra labor, pero nosotros tenemos el apoyo financiero y de todos los tipos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, del Ministerio de Cultura, de la persona del ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, quien incluso en la Feria del Libro elogió la labor del centro como una de las instituciones pequeñas, pero que realizan una labor constante. Tenemos el apoyo de instituciones amigas, de personas amigas, por ejemplo, Silvio Rodríguez, el Fondo Ojalá, ayuda mucho a la labor del centro.
a la labor que realizamos, por ejemplo, desde hace 5 años el centro tiene la presencia de trovadores vinculados al centro en el Festival de Barnasán, que es uno de los festivales más importantes de la canción de autor de Europa. Pues eso es gracias a la labor de los trovadores que se han ganado eso y a la ayuda financiera que nos brinda Silvio Rodríguez y el fondo. Ojalá muchas otras instituciones españolas, argentinas, nos ayudan en ese trabajo, pero contamos con el apoyo de todo tipo de instituciones cubanas, directamente del Ministerio de Cultura y del ministro Abel Prieto. Bueno, y en el espacio físico donde os encontráis también, no es casualidad, estáis aquí en La Habana Vieja también, bueno. Esto es un apoyo concreto del historiador de la ciudad, de Eusebio Leal. Es un lugar importante que se nos queda ya chico en el sentido de que tenemos, es decir, por ejemplo, no tenemos espacio para guardar muchas de las obras, para guardar los libros como debiéramos, pero por ejemplo ahora mismo acabamos de establecer un proceso de colaboración con instituciones que nos ayudaron en el sentido de digitalizar más, que es una manera de conservar y de ahorrar espacio. Pero bueno, agradecemos por supuesto contar con esta casona en el centro de La Habana Vieja, en el corazón de La Habana Vieja. Agradecemos infinitamente ese patio, que es el patio de las Yagrumas, donde hacemos los conciertos y hacemos casi todas las cosas importantes, y esta galería set, oficina de todo, muy multidestino, pero que gracias a eso podemos realizar nuestra labor. Una importancia también, lo decía, hablando de la historia de la ciudad, cómo desde las políticas culturales en Cuba también se busca esa integración, ¿no? No solo de centros culturales con centros turísticos y la importancia arquitectónica. Se me había olvidado que nosotros tenemos un programa semanal que se llama Desde el Centro, un programa de radio semanal en la emisora del historiador de la ciudad, es decir, no de él, de la emisora de la ciudad, que es Habana Radio. Ahí tenemos un programa de radio semanal que lo hace una compañera del centro, que se llama así, Desde el Centro, y que promociona semanalmente la labor que realiza el Centro Pablo. Es decir, que es otro ejemplo de la colaboración entre instituciones. No podría ser de otra manera, donde siempre nos necesitamos unos a otros, y cuando trabajamos así, pues las cosas salen mejor. Y Ana, ¿cómo ves el futuro del centro Pablo de la Torriente? En los próximos vamos a poner pues otros 13 años o 15. Bueno, ojalá lo pueda ver conmigo dentro de él. Esperemos, seamos optimistas. Pero yo pienso, es decir, el centro no es un islote, el centro está en un país con dificultades, muchas provocadas desde fuera, otras propias de nuestras propias insuficiencias y deficiencias, como dijo el presidente recientemente. Es decir, es un país con muchas dificultades, un país donde, por ejemplo, la crisis financiera internacional tiene su eco, y donde el bloqueo norteamericano no es una consigna, es una realidad que se vive día a día, y en ese país estamos nosotros. Pero yo pienso que como es política del país, y ha sido reafirmada, no dejar de hacer nada que se pueda hacer y que sea importante hacerlo, no hacer nada por gusto, pero no dejar de hacer las cosas importantes, pues esa es la misma política del centro. Es decir, tratar de hacer todo lo que podamos en esta labor que consideramos importante, que consideramos necesaria, que nos consideramos y nos sentimos útiles, es decir, de promocionar, de promover, de dar a conocer espacios culturales que, si no fuera por nosotros, no es que no se conocieran, pero se conocerían menos y no lo bien que deben conocerse. Como consideramos que esa es nuestra labor y que es útil y que es necesaria, pues en 15 años, si no conmigo, por lo menos con la gente más joven, el centro estoy segura que seguirá y que seguirá fortaleciendo.